Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde no se nos escapa ni un cotilleo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo drama de telenovela turca, porque hoy tenemos uno jugosísimo que, agárrense, involucra a dos de las estrellas más queridas y, digamos, polémicas del panorama, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a desgranar una supuesta explosión de Demet contra Can. Esto no fue suficiente, que suena a titular de tabloide amarillista, pero que, como siempre, vamos a analizar con lupa para ver qué hay de cierto y qué es puro humo. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que me apoyen dándole like a este vídeo si les gusta el chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Porque aquí la información llega rapidísimo y siempre con un toque de humor para hacerles el día más ameno. Así que venga a darle al botoncito de suscribirse. El chisme nos espera. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente van unidos en la mente de muchos fans de las telenovelas turcas, especialmente gracias al mega éxito de Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocimos por aquí. Esa serie los catapultó al estrellato internacional y, por supuesto, generó una legión de fans que suspiraban por verlos juntos también fuera de la pantalla. La química era innegable, los rumores no tardaron en surgir, y la prensa rosa se hizo un festín especulando sobre una posible relación. Imagínense el boom. Todo el mundo hablaba de ellos. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, fue mucho más compleja. Si bien al principio parecía haber una buena sintonía entre ellos, con el tiempo empezaron a surgir informaciones sobre tensiones en el set, roces profesionales y, en general, una relación que distaba mucho de ser idílica. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y a veces un tanto controvertida, no siempre encajaba con el perfil más reservado y profesional de Demet Özdemir. Las personalidades chocando. Un clásico en Hollywood y en Turquía. Las declaraciones de ambos, tanto en entrevistas como en redes sociales, fueron alimentando aún más la polémica. Can en ocasiones parecía echar leña al fuego con comentarios que algunos consideraban sexistas o inapropiados, mientras que Demet, aunque más discreta, dejaba entrever ciertas incomodidades con la actitud de su compañero. Uy. Los silencios a veces dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Ahora llegamos al punto clave del vídeo. Demet Özdemir explota Can Yaman. Esto no fue suficiente. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, la palabra explota es muy fuerte, ¿verdad? Y generalmente se usa para generar clics y atraer la atención. Pero siendo honestos, no hay evidencia de una explosión literal, al menos no en el sentido de una pelea pública o un enfrentamiento cara a cara. Lo que sí ha habido, y esto es innegable, son declaraciones indirectas, silencios elocuentes y, sobre todo, una distancia evidente entre ambos. Aquí huele a drama, señores. La frase «esto no fue suficiente» puede referirse a varias cosas. Podría ser que Demet en algún momento sintió que Can no estaba poniendo de su parte para mejorar la relación profesional entre ellos. Tal vez consideró que sus disculpas no fueron sinceras o que sus acciones no se correspondían con sus palabras. También podría ser que Demet simplemente llegó a un punto en el que decidió que la mejor opción era alejarse y seguir adelante con su carrera, sin tener que lidiar constantemente con la polémica que rodeaba a Can Yaman. Cortar por lo sano. A veces es la mejor opción, aunque duela. Es importante recordar que ambos son profesionales, y que trabajar juntos en una serie de éxito no implica necesariamente que tengan que ser amigos o que estén obligados a soportar comportamientos que no les agradan. Demet, como muchas otras actrices, ha luchado por hacerse un nombre en la industria y es comprensible que quiera proteger su imagen y su carrera. La ambición y la integridad primero. Can, por su parte, también ha demostrado ser un actor talentoso y ambicioso, aunque a veces sus declaraciones y actitudes lo hayan puesto en el punto de mira. Quizás con el tiempo haya aprendido a ser más cuidadoso con sus palabras y a gestionar mejor su imagen pública. Crecer y aprender. Todos cometemos errores, ¿verdad? Pero volviendo al tema central, ¿qué pruebas tenemos de esta supuesta explosión? Pues, como les decía, no hay un vídeo de Demet gritándole a Can, ni un comunicado oficial donde lo critique duramente. Lo que tenemos son indicios, interpretaciones y, sobre todo, el análisis de la situación en su conjunto. Aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives.
Por ejemplo, después de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados y no volvieron a trabajar juntos. Esto en sí mismo no es una prueba de nada, pero sí sugiere que la relación no era lo suficientemente buena como para querer repetir la experiencia. Si no hay buena onda, ¿para qué forzarlo? Además, en algunas entrevistas, Demet ha evitado hablar de Khan o ha respondido de forma muy genérica cuando se le pregunta por él. Esto contrasta con la actitud más abierta de Khan, que en ocasiones ha mencionado a Demet, aunque siempre con un tono ambiguo y a veces un tanto irónico. Las indirectas hay las indirectas. Otro factor a tener en cuenta es la reacción de los fans. Muchos seguidores de Erkencikus se sintieron decepcionados al ver que la relación entre Demet y Khan no era tan idílica como esperaban. Algunos incluso llegaron a culpar a Khan por el supuesto fracaso de la relación, acusándolo de ser arrogante, machista y poco profesional. Otros, en cambio, defendieron a Khan y criticaron a Demet por ser demasiado reservada y poco agradecida. El fandom se divide. Un clásico de cualquier pareja mediática. Y es que la presión de los fans puede ser abrumadora. Pobres actores. Profundicemos un poco más en la personalidad de ambos. Demet Özdemir, conocida por su disciplina y dedicación al trabajo, siempre ha proyectado una imagen de profesionalismo impecable. Se la ve como una mujer fuerte e independiente, que se ha ganado su lugar en la industria a base de esfuerzo y talento. Su vida personal, aunque bajo el escrutinio público, la ha mantenido relativamente privada. Esta actitud reservada podría haber sido interpretada como frialdad por algunos, pero también es un reflejo de su madurez y su enfoque en su carrera. Por otro lado, Can Yaman, con su carisma arrollador y su atractivo innegable, se ha convertido en un símbolo sexual internacional. Su personalidad extrovertida y su tendencia a hablar sin filtros le han valido tanto admiradores como detractores. Algunos lo ven como un hombre seguro de sí mismo y sin complejos, mientras que otros lo consideran arrogante y egocéntrico. Sus comentarios, a menudo controversiales, han generado debates sobre machismo y feminismo, poniendo en el centro de la polémica su figura. Esta disparidad en sus personalidades, sin duda, influyó en la dinámica entre ellos. Imaginen la tensión en el set, Demet concentrada en su actuación y enfocada en la perfección, Khan, bromeando y coqueteando, quizás sin ser consciente de cómo sus comentarios afectaban a su compañera. Y es que la química en pantalla no siempre se traduce en una buena relación fuera de ella. A veces la magia del cine y la televisión es precisamente eso, una ilusión creada por actores talentosos que son capaces de transmitir emociones aunque no las sientan en la vida real. En el caso de Demet y Khan, su química fue innegable, pero quizás esa misma intensidad fue lo que generó fricción fuera de cámara. Otro aspecto importante a considerar es el papel de los medios de comunicación. La prensa rosa turca, conocida por su sensacionalismo y su afán por el escándalo, ha alimentado constantemente los rumores sobre la relación entre Demet y Khan, magnificando cualquier mínimo detalle y creando historias a partir de simples especulaciones. Esta presión mediática sin duda contribuyó a tensar aún más la relación entre ambos, convirtiendo su vida personal en un circo público. Además, no podemos olvidar el factor cultural. En Turquía, como en muchos otros países, existen expectativas sociales y culturales sobre el comportamiento de hombres y mujeres, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Khan, al romper con estas expectativas y mostrarse abiertamente seductor y desinhibido, generó controversia y críticas. Demet, por su parte, al mantener una actitud más recatada y tradicional, fue vista por algunos como una mujer correcta y adecuada. Estas diferencias culturales, sin duda, influyeron en la percepción pública de ambos y en la forma en que se relacionaban entre sí. En definitiva, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No podemos afirmar con certeza que Demet explotó contra Khan, pero sí podemos decir que hubo tensiones, diferencias y, en última instancia, una decisión de seguir caminos separados. Lo que pasó exactamente entre ellos, solo lo saben ellos dos. Y probablemente nunca lo sabremos con total certeza. Lo importante, creo yo, es no caer en juicios fáciles ni dejarnos llevar por el sensacionalismo. Ambos son actores talentosos que han contribuido al éxito de las telenovelas turcas y merecen respeto, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Y nosotros, como espectadores, podemos disfrutar de su trabajo sin necesidad de alimentar el drama y el chisme. Menos drama y más respeto. Es lo que necesitamos en el mundo del espectáculo. Y hablando de disfrutar de su trabajo, ambos han seguido adelante con sus carreras y han cosechado nuevos éxitos.
Demet ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica, demostrando su versatilidad y su talento. Khan, por su parte, ha trabajado en proyectos internacionales y ha seguido cosechando fans en todo el mundo. Éxito y reconocimiento. Eso es lo que importa al final del día. Así que al final, quizás lo mejor sea dejar el pasado atrás y centrarnos en el presente y en el futuro. Demet y Khan han demostrado que pueden triunfar por separado y que no necesitan estar juntos para seguir brillando. Y nosotros como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y deseándoles lo mejor en sus respectivos caminos. El futuro es brillante para ambos. Bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad del supuesto drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre hemos tratado de ser lo más objetivos posible y de presentarles toda la información disponible para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Recuerden que esto es solo un vídeo de entretenimiento y que no pretendemos tener la verdad absoluta. Al final, lo importante es disfrutar de las telenovelas turcas y de los actores que las hacen posibles, sin dejarnos llevar por el drama y el sensacionalismo. Relájense y disfruten del espectáculo. En resumen, hoy hemos analizado la supuesta explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, examinando las tensiones y diferencias que surgieron durante y después de Erkencikus. Hemos visto que si bien no hay pruebas de una pelea pública, sí existen indicios de una relación compleja y llena de matices. Hemos recordado la importancia de no caer en juicios fáciles y de respetar la vida privada de los actores. Y sobre todo hemos destacado el talento y el éxito de Demet y Khan, tanto juntos como por separado. Un análisis exhaustivo y con mucho salseo. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Gracias por ser los mejores chismosos del mundo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo realmente una explosión, o que todo es puro humo? Quiero leer sus opiniones. Dejen sus teorías en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para estar al tanto de todo el salseo del mundo de las telenovelas turcas. Suscríbanse y únanse a la familia del chisme. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.